Nuestra próxima sesión se centrará en un aspecto crucial para las empresas que operan a nivel internacional, que es la propiedad intelectual y la protección de activos. Quisimos este tema en particular porque creemos que es muy importante, eh, porque entender cómo proteger sus innovaciones, sus marcas registradas y sus inversiones es clave para hacer negocios con confianza en cualquier mercado y Argentina no es la excepción. Esta sesión se llama Propiedad Intelectual y Protección de Activos en Argentina y estará dirigida por Dámaso Pardo, expresidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INPI, y él se ha unido también a Funes de Rioja como en la parte de el Departamento de Tecnologías, Privacidad y Propiedad Intelectual. Así que es muy interesante tenerte acá. Queremos escuchar tu conocimiento y la palabra es tuya. No podemos escucharte, Damaso. ¿Me puedes escuchar? A ver si ahora creo que sí. Ahora sí. Gracias, Luciano. Sí, estaba silenciado. Buenas tardes, hola a todos. Me gustaría agradecerle al BID por invitarme a hablar sobre la propiedad intelectual en Argentina. Mi presentación será corta y voy a dedicar un tiempo también a las preguntas y respuestas, pero voy a estar hablando sobre la propiedad intelectual y la protección de activos y tiene las tres partes principales. La primera tiene que ver con la propiedad intelectual y la innovación como claves para el crecimiento económico en una economía moderna. La segunda, qué importante, cuán fuerte es la propiedad intelectual en Argentina y cómo protegerla. Y la tercera tiene que ver con algunas recomendaciones para la protección de la propiedad intelectual y las marcas, las patentes y diseños en Argentina. Primero me gustaría explicar o clarificar cuál es esta expresión propiedad intelectual, que engloba no solo la propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, los diseños y las indicaciones geográficas, sino también los copyrights, que son los derechos que las instituciones tienen sobre la propiedad intelectual en los libros. Este es el término más común que se usa, copyright. Eso se usa en los libros y nosotros vamos a hablar de la propiedad intelectual. Vamos a hablar de esto por muchas razones. Primero, porque en contraste con aquellos activos que son intangibles, eh, lo que tenemos que ver es que hay que distinguirlas entre ellos y se acumulan y también son difíciles de comprar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de no rivalizar? Estamos hablando de eh, pensar en la diferencia del real estate o un auto, un auto, tenemos que ver si podemos licenciar nuestros derechos de patente, por ejemplo, en México, Australia, Japón. Si podemos pensar en licencias que no sean exclusivas en Japón, dependiendo de las diferentes compañías. Entonces, esto de no rivalidad significa que el consumo de una persona, de un servicio, que no prevenga que otra persona también puede consumirlo de manera simultánea, porque esto podría generar algunos problemas. Una casa, por ejemplo, puede ser usada por mucha cantidad de personas, ¿sí? O por ejemplo, 10 personas o solo una familia. Por el contrario, la propiedad intelectual
ahí adentro no se rivaliza y And pueden then usarla todas, innovation, which is the other todo el side mundo. of the side of Si the same pensamos en coin, la because innovación, es la otra cara de innovation, la knowledge, moneda, and la technology innovación, el work conocimiento together. y la And propiedad the intelectual innovation pueden también trabajar is mancomunadamente compatible cuando really la become part of innovación a también valuable asset. puede ser Again, parte de la innovation propiedad can be met in intelectual y se many vuelve un ways. activo muy Paul Romer valioso. was Por ejemplo, si an pensamos en Paul economist, Romer, en very su knowledgeable. trabajo, He served bueno, estamos as hablando de chief un economist, economista, senior uno de los economist of the World principales Bank. y He's también alive, vicepresidente del Banco by Mundial. the way. And he was the pioneer and Y él developed the fue el theory of pionero de endogenous la growth. teoría de So que basically, he hay un maintains that human crecimiento capital, endógeno. innovation, and knowledge Y contribute básicamente habla de significantly boost mantener in el growth. capital humano y la innovación So para contribuir al innovation protected by conocimiento IP rights can y create a generar innovation at work. crecimiento. And Entonces, this is la innovación que protegida por los derechos de related to propiedad making money intelectual es muy importante y protect también IP rights and money genera for the mayor benefits riqueza. it provides to the owners. Tenemos que entender cuáles son los beneficios I que will give you provee two para cada cases uno. where these are Voy a hablar de dos actually true. casos, les voy a dar dos casos First, I will take en one donde ha sido country, probado. the case Uno of South tiene que Korea. ver con If we have el taken país, el caso de Sweden, Corea del Denmark, Sur, en donde, y Vietnam, también de Chile, Dinamarca y de any other country, Suecia. I think the case of South Korea is so El caso strong, de so Corea powerful del that Sur es tan it's worth to poderoso mention que particularly. vale la pena As you can mencionarlo. remember, South Korea in Como 1960 saben, was es en the Corea del Sur, en los energy 60, extreme después de la poverty. guerra, Almost tenía 57. pobreza. And he Después worked very de hard 50 and has años, become an ha example trabajado of economic mucho y development through education and se ve como un innovation. ejemplo de cómo ha These recuperado are su that they don't educación, su have desarrollo any económico y natural innovación. resource. They don't have Tenemos gas, que they don't have entender oil, they también don't have que no minerals, tienen but recursos the combination naturales, no tienen of gas, no tienen industrialization minerales, pero la and combinación de innovation su made educación, them to become the industrialización, 13th largest economy of lo the que world hizo fue by convertirlas nominal en la GDP economía per más capita. grande, la economía número 13 más grande del Just to mundo, con mention un some of their accomplishments, PBI más grande en el is the largest 2025. manufacturer of Es semiconductors, realmente chips, and un switches. lugar de Is the manufactura de second largest semiconductores, chips y manufacturers of pantallas phones and y mobile es la phones. segunda más The grande en fifth largest manufacturar manufacturers teléfonos of cars. móviles. They Es la participate in sexta, factories el in tercer China and Finland for productor de cars, which are autos. sold all over the world. Particularmente, acá And conocemos a basically, they export Hyundai more than y $700 también billion. exportan So it's más I de think it's the 700 sixth mil sales millones de exporting country dólares. in the world. Entonces Just eso lo convierte exporting en el without sexto nothing, país but más through exportador del education, through mundo. innovation, Entonces estamos through the viendo que esto skilled sucedió a workers, través de la are educación y very la powerful actors. innovación, sí, In y se terms of volvieron muy IP, poderosos. they have a Entonces IP la systems propiedad at the cutting-edge intelectual es muy of the technologies. importante. Just to give you Tienen una a oficina number, que es una de they las filed mejores del mundo 250,000 patent y applications, tienen 2019. 250.000 aplicaciones You de can compare in patentes. Argentina, I Podemos think it's comparar only esto con Argentina, 4,000 patent applications per year. So we used to donde think that tenemos software 4.000 is más o something menos por nowadays año, trivial, ¿sí? Aunque 4,000 puede ser un poco plus mejor ahora, synergies of pero vemos 14 countries realmente Latin cuál America. es la They exceed diferencia entre uno y 35,000, otro, ¿sí? 30,000, También 250,000. Of course, tienen we have veinticinco China, mil. one, Por one of the supuesto, most también tenemos patent China, application per year. ejemplos en South donde Korea is tenemos, no sé, amazing. 1.500 aplicaciones por año, pero Another lo example de for me Corea is del Sur es the impresionante. combination of Otro innovation, ejemplo muy protection of relevante para intellectual property para pensar en la is combinación if de la we take the innovación y la ranking protección de of la the propiedad 10 largest intelectual, si companies pensamos by en el market ranking de las 10 capitalization compañías principales 10, más grandes del 15, mercado, 20 years ago, hablamos de you can find su within the 10 capitalización del mercado. best Tenemos 10, companies, 15, 20 companies like años Walmart, atrás, bueno, las 10 ExxonMobil, mejores Chevron. compañías como Walmart, Nowadays, if Exxon, you look ExxonMobil, back, I saw Chevron. one ranking the other day Podemos pensar en cuál of es AI, el ranking en el que fueron and subiendo y al cual fueron most of the accediendo. companies are La technological mayoría based companies.
son compañías que están basadas en la tecnología, ¿sí? Como pensamos en Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla y muchas otras. Entonces hay dos compañías que son tal vez la excepción. Una es Saudi Aramco y la otra es Kafway. Hay otras formas de pensar y verificar la innovación que es a través de las Naciones Unidas y una agencia que se especializa en TI y que administra y maneja toda la cooperación con respecto a la propiedad intelectual del mundo. Y especialmente lo hace a través de tratados, ¿sí? Especialmente lo hace a través de un índice que es el GII y se hace de manera anual. Y en el reporte de 2024 pudimos saber que Suiza es la economía más innovadora durante 14 años, ¿sí? También tenemos Suecia, los Estados Unidos y Singapur, y algunos de ellos realmente son muy pequeños esos países que no tienen recursos naturales. Por ejemplo, en Suiza hay un paisaje espectacular, pero no tienen gas, no tienen petróleo. Entonces, esta ecuación puede aplicar para para estos países. Y lo que vemos es que son los países que suben más rápido en el ranking y podemos encontrar países como China, Turquía, India, Vietnam, Filipinas. Vietnam y las Filipinas también han mejorado mucho su poder, esos países. Y para concluir esta primera parte de la presentación, podemos decir que sin la innovación y sin la protección de la propiedad intelectual, un país no tiene futuro. Y esto nos lleva a la segunda parte de la presentación, en donde vamos a tratar de entender cómo es que funciona la propiedad intelectual en Argentina, qué tan protegida está en el mundo. Y podemos decir, como una introducción también, que en nuestro país tenemos derechos de propiedad intelectual que necesitan ser mejorados. Y para analizar un poco este contexto legal en el que entramos, vamos a pensar en la Constitución Nacional, ¿sí? Y pensar en cuáles son los tratados internacionales de acuerdo a la Constitución Natural e Internacional de los tratados, ¿sí? Sus regulaciones y resoluciones. Tenemos firmados muchos tratados, muchas convenciones y están principalmente administrados por la WIPO y por la Organización Mundial del Comercio. Y la mayoría de los acuerdos tienen que ver con los aspectos relacionados al comercio y la propiedad intelectual. Por ejemplo, el de 1995, con más de 100 países, de 160 países que lo han firmado. Y es la primera vez en donde la propiedad intelectual se incluyó en un acuerdo de comercio. Si pensamos en estas negociaciones que empezaron, por ejemplo, eh, co- con la carne principalmente, fueron las negociaciones para reducir los títulos entre los países. Y en los noventas también se puede ver que ha habido otros acuerdos que han sido firmados y que han sido muy importantes. Esto también ha trabajado en las diferentes economías a través de la globalización y podemos pensar que estos tratados están incluyendo la propiedad intelectual. El tratado TRIPS lo que nos da es estándares básicos mínimos de protección para todo tipo de propiedad intelectual, como las patentes, las marcas, los inventos,
las indicaciones geográficas y también nos da mecanismos para poner en marcha todo aquello que requiere un país eh, manejar determinado sistema y también trabajar con el capital, acuerdos del capital. Entonces, si pensamos en una ley de patentes que sea razonable, tenemos una larga tradición de empezar a trabajar con los derechos de propiedad intelectual en Argentina. La primera patente se dio en 1864 y es una ley muy vieja. Era bastante razonable, pero no protegía los productos farmacéuticos y los productos de patentes que se aplicaban publicados en ese tiempo. Entonces, después, de 1996, Argentina tuvo que modificar y modernizar su ley de patentes para tener otras características que puedan pensar también en otro tipo de franquicias y de patentes, especialmente por la competencia con Brasil. Algunos meses después, 18 meses después, se empezó a trabajar con otros objetivos para trabajar este sistema de patentes. Bueno, con respecto a esta patente, todo estaba bien. La única cuestión era cuando hablábamos de los productos farmacéuticos que habíamos incluido en las patentes de 1996, ya estaban incluidos ahí, pero en el 2012 Argentina, y específicamente el Ministerio de Salud hizo una resolución en conjunto dando ciertas guías sobre la examinación de las patentes biotecnológicas y farmacéuticas con la aplicación de excluir la protección de algunos productos farmacéuticos. El nivel de protección en Argentina para los productos biotecnológicos y farmacéuticos era muy limitada si lo comparábamos con otros países de la región como Venezuela, Chile, Brasil, Perú, Colombia. Ahí es diferente y por eso otra línea de protección en otras áreas, en otros campos. Si vamos a pensar en actividad que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, ferias como La Salada en Buenos Aires, Argentina, tiene productos que son falsos y que no han sido, que no son realmente protegidos por la propiedad intelectual. Y eso puede tener un impacto también en la forma en que Europa y Estados Unidos hacen negocio con Argentina. ¿Sí? Cualquier país o compañía tiene en su portfolio. Simultáneamente, hemos firmado un marco de inversiones comerciales, el TFIA-TIFA, que es un acuerdo no vinculante con Argentina y los Estados Unidos, donde promocionamos el comercio y las negociaciones y el diálogo. Y dentro de este marco, Argentina y los Estados Unidos están negociando la reducción de los aranceles y también están debatiendo la protección de los derechos intelectuales sobre los productos farmacéuticos, también la posibilidad de proteger, de unirse al PCT. Yo voy a hablar más tarde sobre el PCT, pero una escuela, una universidad, una facultad de medicina de la cual Argentina es miembro, firmó un convenio de comercio, de libre comercio con la Unión Europea y también eso le da protección a la intelectual. Hay algunas formas de neutralizar las inconsistencias de la protección
intelectual en Argentina y hay esperanza en esta negociación y vemos a través de la firma y de la ratificación de los nuevos acuerdos comerciales que vamos a estar obligados a mejorar nuestra protección intelectual, pero aún es un tema sobresaliente que tenemos que firmar la incorporación del PCT. Es un tratado, el DCT es un tratado internacional que brinda una forma muy simplificada para proteger la solicitud de patentes hasta 160 países. Entonces, en un solo formulario, simplemente hacen clic en los países que quieren proteger su propiedad intelectual y es muy económico. Y lamentablemente Argentina no es miembro, no está en ese mapa por algún motivo. Para darles una idea, en Latinoamérica solo Bolivia, Paraguay y Argentina no son miembros y Uruguay sí es miembro. Y no ser un miembro del PCT no solo afecta a nuestros propios investigadores. Si mencionamos lo que significa el PCT, si podemos solicitar una patente hasta 160 países con $5.000, $10.000, pero por el contrario, si van a un país, si van en forma nacional, país por país, y tienen que calcularle 2.000, 3.000 o algo por país, como Japón y los Estados Unidos, si pueden incluir a 40 países, ya tienen como $50.000 de gasto. Y para una startup o alguien que está investigando sin capital, realmente es anticompetitivo, es una ventaja totalmente desventajoso. Y esto vemos que hay otros países que sí tienen la posibilidad de usar eso del PCT, así que pienso que para los inversores extranjeros muchas veces me consultan en mi oficina que quiero encontrar este PCT en la parte nacional en argentino y yo lamentablemente tengo que decirle que no estamos, no somos miembros del PCT y que eso no es posible. Y entonces preguntan de nuevo, ¿la solicitud de patente ya está publicada en el activo del PCT? Sí, bueno, no hay posibilidades de protegerla, aunque las patentes tienen que cumplir con el paso requerido de ser nobles e inventivas. Y todo lo que se comunicó en forma oral quizás no sirve y también si alguien está investigando en cualquier país, si con esa invención es probable que pierdan el requisito de novedad. Por lo tanto, por todo lo que dije, Argentina debe reconsiderar el nivel de requisitos que tiene para los derechos de propiedad intelectual. Argentina tiene un local, una oficina para patentes y marcas comerciales, porque sé que tiene 350 empleados, tienen buenas autoridades hoy en día, pero le faltan los recursos porque necesitan muchísima infraestructura, reforma de la infraestructura, contratar más personas que trabajen sobre marcas comerciales, necesitan contratar abogados que sean expertos, ingenieros expertos. No es fácil conseguirlos y tienen que pagar un salario alto y no es posible. Para darle una idea respecto de las marcas comerciales, Argentina recibió en patentes y marcas comerciales aproximadamente 120 nuevas solicitudes y renovaciones. Pueden imaginarse que en un registro con una falta de personal y expertos para analizarlas, realmente se hace muy difícil. Pero sé que están haciendo los mejores esfuerzos, pero bueno, no llegan con todo, no pueden cumplir con todo.
lo primero que tenemos que hacer para que se cumpla el sistema es, no tenemos códigos de propiedad intelectual especializados, tenemos cortes federales para asuntos civiles y comerciales, y ellos son los que estuvieron atendiendo todos estos casos de propiedad intelectual, especialmente para patentes y marcas comerciales durante más de 20 años. Y ya están bastante expertos en eso, pero en los casos de patentes no confían en la recomendación de la parte técnica. En términos de invenciones se puede tener una resolución en 10 días para casos de patentes comerciales, pero para casos de marcas, pero no para casos de patente, porque cuando reclaman que la patente está siendo infringida, tienen que probar que es patente de ustedes y que entonces lleva mucho tiempo hacerlo, y eso puede llevar hasta un año. Y el régimen en Argentina es muy complicado. Y ahora pasemos al último punto de nuestro punto práctico, que es la recomendación para obtener un diseño de patente, una patente, un diseño, una marca comercial que sea protegida en Argentina. Lo primero que tenemos que recomendar es ser consciente de que necesitan un abogado o un poder de un abogado. Necesitan ese poder del abogado, y para dar un poder a un abogado necesitan contratar un abogado local y tiene que formalizar, tiene algunas formalidades aquí en Argentina, y no solo tiene que ser quien lo dé. Tienen que ir a través de un escribano público, ellos tienen que darle una apostilla, lo que significa que le puede llevar hasta 15, de 15 hasta días, hasta un mes para lograr obtener ese poder del abogado. Si quieren encontrar algo urgente, es imposible. Sin embargo, tienen la posibilidad de encontrar la marca comercial con un representante comercial, y eso más o menos les va a llevar 40 días hábiles. Si encuentran una marca comercial, para evitar exactamente una que sea confusa y que se pueda confundir con la de ustedes, tienen que encontrarla primero para no perder el tiempo de sacar una marca comercial que ya está registrada en Argentina por otra persona. Y porque va a llevar entre 10 y 12 meses obtener el litigio de la marca comercial sin oposición, y más de un año y medio en caso de que esa marca comercial se encuentre con una oposición. El sistema de oposición es un poquito mejor ahora, pero porque se modernizó y simplificó, y ahora la Oficina de Marcas Comerciales decide sobre los méritos de una oposición, pero antes tenían que ir a una corte federal y eso les llevaba muchísimo tiempo. Entonces, si aplican para un bien o un servicio en específico, hay una lista preaprobada de bienes y servicios, y si ustedes presentan una bien o una mercadería específica preaprobada, van a evitar eh, tanta inacción en ese trámite y para registrarlo. Y esto es muy importante. Es muy importante. La sesión de marcas comerciales no necesariamente elimina al solicitante cuando presentan una marca comercial, pero sino que hay distintas instancias donde tienen que probar el uso. Cuando renuevan la marca comercial, cuando alguien desafía el uso de su aplicación, por ejemplo, una acción de cancelación, también hay necesidad de presentar una declaración de uso. Ahora vayamos a las patentes, porque ya estamos llegando a la hora de la finalización de la presentación. Tienen que tener en cuenta que Argentina no es miembro del PCT, ya lo expliqué antes, así que solo pueden presentar una solicitud nacional y no confiarse en un miembro PCT. Eso le va a llevar aproximadamente 13 meses para encontrar, para encontrar una patente a nivel nacional. Hay, como le dije, hay grandes restricciones para las solicitudes de productos farmacéuticos y biotecnológicos, incluyendo el permiso para usos médicos. Y tratar de obtener una patente les lleva entre 4 y 5 años.
es muchísimo. Y respecto al diseño industrial, la oficina no tiene requisitos muy importantes, es solo un requisito formal respecto del nombre del abogado que hace del poder y cómo se presentó la solicitud. Y es más, no hay necesidad de presentar ningún dibujo, ni en una formalidad ni especial, que puede ser, por ejemplo, encontrar un buen dibujo o varias fotos que pueden identificar y describir lo que acabamos de mencionar. Bueno, me voy a detener aquí y estoy feliz de responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por su atención, que fue una gran presentación, así que muchísimas gracias por ser tan claro con respecto a la innovación. Argentina, y cómo está Argentina manejando este tema. Tengo unas preguntas muy interesantes, porque mencionaste el caso de Corea del Sur. Alguien está preguntando que Corea invirtió mucho en educación y tecnología. ¿Cuáles serían las áreas de más impacto para Argentina para priorizar en términos de capital humano y desarrollo? Por supuesto, estoy completamente a favor de establecer un ecosistema muy fuerte de propiedad intelectual, un marco importante. En Argentina debería enfocarse definitivamente en áreas donde tenemos más posibilidades: petróleo, gas, minería. Ahora eso es un boom, está floreciendo. Tenemos un sistema, una institución que se llama CONICET, que se estableció en 1958, donde todos los investigadores están ahí, y yo voy a enfocar particularmente en las áreas donde hay más posibilidades de hacer negocios, de desarrollar el crecimiento económico, y dejar otras áreas como el idioma o las ciencias humanistas o políticas o lo que sea, porque las universidades pueden lidiar con ellas y las pueden pagar, pero el foco será en las áreas principales de Argentina. Sí, estoy de acuerdo. Y aquí hay otra pregunta muy interesante. Por lo general llamamos tecnología desarrollada con los socios locales. ¿Cómo podemos asegurarnos la propiedad intelectual es claramente protegida en Argentina en estas colaboraciones? En la teoría tenés el propietario del derecho de propiedad intelectual que tiene que proteger los derechos. Hay que tener en cuenta que los derechos de protección intelectual son derechos territoriales, así que si tienen una patente en Estados Unidos, tienen que protegerla en Argentina. Lo mismo con las marcas comerciales, así que hay que proteger la marca comercial y tu patente. Y luego, claramente, en un contrato podés licenciar esta tecnología a tu socio o tener un tipo de acuerdo con ellos, que será tu acuerdo y con ellos. Así que cuando estás designando a la compañía, hay que tener en claro que esta es tu propiedad y que está basado en un certificado emitido con propiedad intelectual. Muchas gracias. Y hay otra pregunta. Y quiero aprovechar tu expertise y saber si la propiedad intelectual brinda algún tipo de servicio de consultoría a las compañías internacionales que buscan registrar o defender tu propiedad intelectual. No necesariamente. Cuando llegan al INPI, pueden pedir o investigar dónde pueden buscar toda la tecnología en una base de datos que tienen con toda la tecnología. Argentina y los demás países no tienen la misma tecnología que los europeos, pero la oficina donde están buscando, se puede hacer una investigación muy, muy importante, y yo recomendaría ir a un abogado privado
que tenga esa base de datos, que tenga acceso a esa base de datos, porque es un gran instrumento y se puede tener una respuesta en 3 semanas. Muchísimas gracias. Y con eso vamos a terminar esta sesión. Damaso, quiero agradecerte tanto por ser tan claro y transparente con estos temas de tanta importancia. Muchísimas gracias nuevamente y espero verte pronto en otra sesión.